Bienvenidas, bienvenidos a su clase de IKY Yoga. Welcome to your IKY Yoga class. La clase de hoy va a ser traducida, por lo que va a ser un regalo para las personas de la suscripción. Si a bien no tienen a hacerla, va a estar bien para ustedes. Tenemos aquí una persona pues, que habla inglés, entonces le vamos a hacer la traducción. Eso no te lo voy a traducir. So, let's begin. Vamos a dar inicio. Organiza la postura de meditación. Organize the meditation posture. Ya sabes, giras un poco las plantas de los pies a mirar hacia el techo. Turn the sole of the feet to look a little bit towards the ceiling. Y lo más importante, retiras los glúteos de los isquiones. And the most important, remove the glutes from the sit bones. De todas formas, ya sabes que si esta postura se vuelve incómoda en algún momento, la cambias. Anyways, you already know that if this posture becomes uncomfortable at any point, you change it. Puedes alargar una pierna, puedes apoyar las manos detrás de ti. Busca tu comodidad. Eso es lo más importante para darle esa referencia al sistema nervioso. Look for your comfort. You could lengthen one leg, support the hands behind you. You need to be comfortable in order to give that reference to your nervous system. Ojos cerrados, eyes closed. Manos, muñecas o antebrazos sobre tus rodillas. Hands, wrists or forearms on your knees. Realiza Jan Mudra. Perform Jan Mudra. Dedos índice y pulgar de cada mano en unión. Join the index and thumbs of each hand. Con los ojos cerrados, date cuenta de cómo llegas el día de hoy a la práctica. With your eyes closed, notice how you get today to the practice. Nota cómo estás desde una actitud de sinceridad y aceptación por lo que es. Notice how are you right now in an attitude of acceptance for what it is. Recuerda que la vida es movimiento. Remember, life is movement. Y tú finalmente tienes la libertad de transitarlo como gustes. And in the end, the freedom that you have is to go through it as you please. Se podría decir que la única libertad que tenemos es la del pensamiento. You could say the only freedom we have is the freedom of thought. Y de ahí salen todas las otras libertades. From there, all the other freedoms come to be. Entonces date cuenta de cómo te habitas en este momento. So then notice, how do you embody yourself? How do you inhabit yourself right now? Y si encuentras algún tipo de resistencia al observarte o al estar en ti, también disponte a observar eso desde una actitud de imparcialidad. And if you find any resistance to observe yourself or to being yourself, also allow yourself to observe that in an attitude of impartial observation. No te juzgues por juzgarte, o más bien observa que te juzgas por juzgarte. Don't judge yourself for judging yourself, or better said, observe yourself judging yourself for judging yourself. Una vez te has permitido estar en ti, o observar si te resistes a estar en ti, once you have allowed yourself to be in you, or to observe the resistance that you have of being in yourself, disponte a observar tu cuerpo físico. Allow yourself or be willing to observe your physical body.
y date cuenta qué observas el día de hoy. Notice what do you observe today. ¿Qué parte o estructura de tu cuerpo llama tu atención? Which part or structure of your body calls your attention? Escoge una parte de tu cuerpo. Choose a part of your body. Un punto de tu cuerpo que te sea muy claro, que tengas una referencia muy clara de esa zona. A part of your body that is very clear for you, that you have a very clear reference of that part of your body. Y desde ese punto empieza a viajar por el resto de tu cuerpo hacia otra zona. And from that point, start to travel with your attention to another part of your body. Puede ser en la dirección que quieras, hacia arriba o hacia abajo de ese punto. It could be in the direction you want, upwards, downwards from that point, hasta que encuentres otro punto de referencia muy claro en tu cuerpo, until you find another point of reference that is very clear in your body. Y de nuevo, desde ese nuevo punto, vuelves a viajar con tu atención en búsqueda de otro punto. And so then again, from that point of reference, from that new point of reference, you travel again to find another point of reference. Y de esta manera vas recorriendo tu cuerpo. And like this, you travel through your body. Y date cuenta de aquellas zonas que parecen tal vez difusas o vagas en tu autoimagen. And try to notice those parts of your body that seem diffuse, that are not so clear in your self-image. Y finalmente estás utilizando esos dos puntos claros y la referencia del viaje entre estos dos puntos para notar esas zonas. And finally, you're using the reference of those two clear points and traveling between those 2 points to discover those areas. Descubre todo tu cuerpo físico en este momento. Discover your entire physical body right now. En un minuto, más de 13,000 células mueren. In 1 minute, more than 13,000 cells die. Y otras nacen. And others are born. Se podría decir que cada segundo tu cuerpo físico cambia. You could say that every second your physical body is changing. Disponte en una actitud de conocerte a ti cada segundo. Be willing to get to know yourself every second. Deja ese trayecto. Stop that travel, y dirige tu atención a la respiración. And direct your attention to your breathing. Por ahora, cultiva la actitud de observador, observadora imparcial. For now, cultivate the attitude of impartial observer. Con curiosidad, date cuenta de todo lo que genera la respiración. With curiosity, allow yourself to notice everything that is generated by the breathing. Sin un juicio de bueno o malo, without any judgment of good or bad, nota si tu respiración es más bien profunda o más bien superficial. Notice if your breathing is more deep or superficial, shallow. ¿A partir de qué referencias juzgarías una respiración de profunda y otra de superficial?
From which references would you judge the breathing from superficial, from shallow, or deep? Es a partir de una comparación con otra, con un recuerdo tal vez que tengas de alguna respiración. Is it from a memory that you have from another breathing that you have done already? ¿O es a partir de la sensación que estás teniendo en este momento presente? Or is it from the sensation that you're having right now? De manera intencional empieza a volver tu respiración cada vez más y más profunda. Intentionally start to make your breathing each time deeper and deeper. ¿Qué significa eso para ti? What does that mean for you? ¿Significa hacerla cada vez más lenta? Does it mean to make it each time slower? ¿O significa tomar cada vez más cantidad de aire? Or does it mean to take each time more quantities of air? ¿Cómo asumes este concepto de profundidad? How do you assume this concept of depth? ¿Qué tal si ahora te invito a que dejes que el aire que tomas al respirar abarque cada vez más y más el interior de tu cuerpo? What would happen if I invite you to bring the air that you take in to inflate, to go inside of your body each time more and more? Empieza a utilizar la referencia de tu piel. Start to use the reference of your skin. Y vas a imaginar que de tu piel hacia adentro hay puro espacio. And you're going to imagine that from your skin inwards there is pure space. De tal forma que al inhalar el aire que tomas abarca y llena todo ese espacio. Cuando exhalas te haces aún más consciente de tu piel, sintiendo el espacio externo. So each time you inhale, you're going to feel this air inflating or filling this inner space. And when you exhale, you're going to feel again your skin and the space around you, the outside. Con cada inhalación sumerges tu atención en la profundidad de ese espacio interno vacío e infinito. With each inhalation, you immerse your attention on the sensation of that inner void and infinite space. Con cada exhalación te permites percibir el espacio externo. With each exhalation, you allow yourself to perceive the external space. En la medida que tu respiración sea cada vez profunda, in the measure that your breathing is each time deeper, la exhalación te va a permitir abarcar cada vez más y más del espacio externo. The exhalation will allow you to go each time bigger and bigger on the outer space. Llegando al espacio que ocupa el salón, getting to the room, to the space of the room that you're occupying right now. De ese salón al espacio externo de ese salón, from that room to the outer space of that room. Empezando a abarcar incluso la ciudad que habitas, starting to go even to the city that you inhabit, la región, the region, el país, the country.
Muy bien, y poco a poco deja eso. Very good, and little by little, stop that. Vuelve a sentir la referencia de tu piel. Feel again the reference of your skin. Y a partir de tu piel, siente el espacio interno. And from your skin, feel the inner space. Prepárate para cantar el primer mantra Om prolongando el sonido de la consonante, es decir, de la M. Prepare yourself to chant the first Om mantra, prolonging the sound of the M, sintiendo que vibra el espacio interno, feeling that you vibrate the inner space. Prepárate, prepare yourself. Inhale, inhale. Observa tus sensaciones. Observe your sensations. Sumérgete en la vibración de ese espacio interno vacío infinito. Immerse in the depth of the sensations of that inner void's infinite space. Vuelve a sentir la referencia de tu piel. Feel again the reference of your skin. Hacia afuera, outwards. A sentir el espacio hacia afuera. To feel the space outwards. Puede ser el espacio del salón que habitas o ya sabes, cada vez más y más espacio, lo que te quede fácil. It could be the room that you inhabit or each time more and more outer space, whatever is easier for you. Y vas a sentir que todo ese espacio externo vibra con este segundo mantra Om. You're going to feel all that space vibrating with this second mantra Om. Esta vez vas a prolongar el sonido de la O. This time you're going to prolong the sound of the O. Prepárate, prepare yourself. Inhale, inhale. Observa tus sensaciones. Observe your sensations. Al tiempo, percibe el espacio interno y el espacio externo con ayuda de la referencia de tu piel. At the same time, perceive the inner space and the outer space through the reference of your skin. Con este tercer y último mantra vas a vibrar ambos espacios. With this third and last mantra, you're going to vibrate both spaces. Y vas a cantar el mantra 50-50. You're going to chant the mantra 50-50. La O dura la mitad del tiempo, la M dura la otra mitad del tiempo. The O sounds for the first half of the time, the M sounds for the second half of the time. Prepare yourself, prepárate, inhala, inhale. Poco a poco, sin perder la conexión que has venido generando,
Little by little, without losing the connection that you have been generating, acuéstate boca arriba en Shavasana con la cabeza hacia mí o hacia el dispositivo. Lay down in Shavasana with the head towards me or towards the device. Observa cómo te recibe el suelo en este momento. Observe how the floor receives you right now. Entrégate por completo a la fuerza de gravedad. Surrender completely to the force of gravity. Dirige tu atención especialmente al apoyo de tu espalda sobre el suelo. Direct your attention especially to the support of your back on the floor. Y empieza a reconocer la referencia que te da tu respiración sobre tu espalda a partir de su apoyo. And start to notice the reference that you get from the breathing of the support of your back on the floor. ¿Qué pasa con la piel de tu espalda cuando inhalas y su contacto con la tierra? What happens with the skin on your back when you inhale and its contact on the earth, on the floor? Trata de realizar una observación muy precisa, muy clara, de cómo cambian los apoyos de tu espalda sobre la tierra mientras respiras. Try to generate a very precise and clear observation on how the supports of your back change on the earth while you breathe. Muy bien, ahora dirige la atención a tus fosas nasales. Very well, now direct your attention to your nostrils. Y desde la entrada de tus fosas nasales empieza a seguir el trayecto de la respiración. And from the entrance of your nostrils, start to follow the trajectory of the breathing. De los olletes de la entrada de las fosas, por el interior de las fosas, from the holes of the nostrils to the inside, the inner walls of the nostrils, al entrecejo y al espacio entre el cerebro y la boca, to the eyebrow center, the space between the brain and the mouth, la parte posterior de la boca, behind of your mouth, la garganta, la tráquea, the throat, the trachea, los bronquios, los pulmones, the bronchi, the lungs, pero también la sensación del flujo del aire que llega incluso hasta la pelvis, but also the sensation of the flow of the air that reaches even to your pelvis. Y desde ahí te devuelves, and from there you return. Siguiendo con tu atención el trayecto una y otra vez. Following the trajectory with your attention over and over again. Enfócate en el efecto que tiene la respiración sobre tu cuerpo físico. Focus on the effect that the breathing has on your physical body. Cuando inhalas, reconoce cómo se aplana tu diafragma. When you inhale, recognize how your diaphragm gets flattened. Al aplanarse, este empuja tus intestinos hacia abajo. When it gets flattened, it pushes your intestines downwards.
haciendo que el abdomen se expanda y la sensación llegue incluso hasta tu pelvis, making your abdomen expand and letting the sensation reach even down to your pelvis. Al exhalar, el diafragma se vuelve a englobar. When you exhale, the diaphragm becomes round again y todo vuelve a su lugar. And everything gets back to its place. Una y otra vez. Over and over again. Mientras sigues haciendo esta observación, while you keep doing this observation, empieza a suspender tu atención en el observar ese momento de transición entre la inhalación y la exhalación. Start to suspend your attention on observing that moment of transition between the inhalation and the exhalation. Trata de notar qué sucede justo antes de empezar a exhalar. Try to notice what happens right before you start exhaling. Y ahora empieza a observar la transición entre la exhalación y la inhalación. And now start to observe the transition between the exhalation and the inhalation. De manera intencional empieza a prolongar esas transiciones, esas pequeñas pausas que se dan al transicionar. Intentionally start to prolong those transitions, those small pauses that happen before the inhalation and before the exhalation. Como empezando a realizar de manera voluntaria unos pequeños kumbhakas, retenciones del aliento. Starting to perform small kumbhakas, retentions of the breath, después de cada inhalación y después de cada exhalación. After each inhalation and after each exhalation. Durante cada kumbhaka deja que tu atención se suspenda en la percepción del espacio, vacío, infinito. During each kumbhaka, let your attention suspend on the sensation of the infinite void space. Durante la retención después de la inhalación, tu mente se suspende en el espacio vacío interno. During each retention of the breath after the inhalation, your mind, your attention is suspended on the inner void space. Durante la retención del aliento después de la exhalación, tu mente se suspende en el espacio vacío externo. During the retention of the breath after the exhalation, your mind, your attention suspends on the outer void, infinite space. Sigue haciéndolo, keep doing it, pero ahora vas a cambiar la percepción del espacio. But now you're going to change the perception of the space.
Durante la retención después de la inhalación, ahora te vas a sumergir en el espacio externo. Now, during the retention of the breath after the inhalation, you're going to immerse on the outer space. Y con la retención del aliento después de la exhalación, te vas a sumergir en el espacio interno. And now, with the retention of the breath after the exhalation, you're going to immerse on the inner space. Con la inhalación sientes de la piel hacia afuera, con la exhalación de la piel hacia adentro. With the inhalation, you feel from your skin outwards, with the exhalation from your skin inwards. Poco a poco ve dejando eso y respira de manera natural. Little by little, stop that and start to breathe naturally. Observa tus sensaciones. Observe your sensations. Flexiona las rodillas y apoya las plantas de los pies en el piso. Bend your knees and support the soles of your feet on the floor. Dirige toda tu atención al espacio interno de la pelvis. Direct all your attention to the inner space of your pelvis. Siente el volumen y las dimensiones de ese espacio. Feel the volume and the dimensions of that space. Respiración pélvica. Pelvic breathing. Inhala inflando el espacio interno de la pelvis en todas sus direcciones. Exhala desinflando. Inhale, inflating the inner space of your pelvis in all its directions. Exhale, deflating it. Siente cómo se involucran todos los músculos de la pelvis. Feel how all the muscles of your pelvis involve. Dejando que esa sensación de inflado y desinflado se vea reflejada en tu ingle. Feeling how that sensation of inflating and deflating is reflected on your groin, en tus caderas, on your hip joints, en tu hueso púbico, on your pubic bone, alrededor del coxis y del hueso sacro, around your coccyx and the sacrum bone. Y también en tus isquiones, and also on your sit bones. Poco a poco empieza a involucrar también el abdomen bajo y la zona lumbar. Little by little, start to involve the lower abdomen and the lower back as well. Se infla la pelvis, pero también del ombligo hacia abajo y toda tu zona lumbar. So you inflate the pelvis and the lower abdomen from the navel downwards, as well as the lower back. Es decir, tu cintura. That is to say, your waist. Al exhalar, todo se desinfla. When you exhale, all of it releases.
Síguelo haciendo, pero empieza a involucrar el abdomen alto y la espalda media. Keep doing it, but start to involve the upper abdomen and the middle back as well. La sensación de inflado y desinflado se ve reflejada en toda esta zona. The sensation of inflating and deflating gets reflected on all of this area. Y poco a poco empieza a involucrar tu pecho, tus costillas, tus omóplatos. Little by little, start to involve your chest, your ribs, and shoulder blades. Sin dejar de lado la sensación de inflar pelvis, abdomen bajo, abdomen alto, zona lumbar, espalda media, solo que ahora incluyes pecho y espalda alta, without letting go of the sensation of inflating pelvis, lower abdomen, upper abdomen, lower back, middle back, only that you include as well the chest and the upper back. Todo el tiempo Kechari Mudra, lengua en contacto con el paladar. All the time Kechari Mudra, tongue in contact with the palate. Y ahora empieza a involucrar tus hombros y clavículas y la base de tu cuello. And now start to involve the shoulder blade, the shoulders, clavicules, collarbones, and the base of your neck. Respiración completa, complete breathing. Todo tu tronco se infla al inhalar, todo tu tronco se desinfla al exhalar. All of your trunk is inflated when you inhale, all of your trunk gets deflated when you exhale. Poco a poco empieza a transformar esta respiración en respiración yógica completa. Little by little, start to transform this breathing into complete yogic breathing. Si no lo estabas haciendo antes, si lo estabas haciendo, pues lo sigues haciendo. If you were not doing it before, if you were doing it before, you just keep doing it. Es decir, que ahora vas a inhalar de manera intencional, siguiendo un orden de abajo hacia arriba al inhalar, inflando el tronco de abajo hacia arriba. Al exhalar, desinflas el tronco de arriba hacia abajo. That is to say that now you're going to follow a specific trajectory for the inflation of the trunk. That is to say, when you inhale, you inflate the trunk from down to up. When you exhale, you deflate your trunk from up to down. Síguelo haciendo, keep doing it, pero vas a empezar a involucrar el movimiento del cuerpo. But you're going to start to involve the movement of the body. Al inhalar empieza a presionar las plantas de los pies contra la tierra, rodando la pelvis en retroversión para levantar el coxis. Y a medida que se va inflando tu tronco, vas levantando la pelvis, la zona lumbar, la espalda media, hasta dejar que el peso vaya hacia la espalda alta. Al exhalar, desinflas y se va apoyando la espalda media, la espalda baja, la pelvis y se suelta la presión de los pies. So now, when you inhale, you're going to start to press the soles of your feet against the floor, letting the pelvis roll in a posterior pelvic tilt, lifting the coccyx from the floor. And in the measure that you keep inflating, you separate the lower back, you separate the pelvis from the floor, then the lower back,
then the middle back, letting the weight go towards your shoulder blades and your shoulders, the upper back. When you exhale, deflating, you will let the middle back support again on the floor, then the lower back, then the pelvis, and you release the pressure of your feet against the floor. Over and over again. Una y otra vez. Inhalas, presionas el suelo con los pies, la pelvis se separa del suelo a medida que se infla. Luego se infla el abdomen separando la zona lumbar del suelo. Luego se infla el pecho separando la espalda media y el peso recae sobre tus hombros omóplatos. Desinflas los hombros, desinflas el pecho y se apoya la espalda media. Desinflas el abdomen apoyando la espalda baja. Y desinflas la pelvis dejando que la pelvis se apoye en el piso. So when you inhale, inflating the pelvis, it separates from the floor through the pressure of your feet against the floor. Then when you inflate the abdomen, you separate the lower back from the floor. When you inflate your chest, you separate the chest from the floor. The middle back from the floor. And the weight goes to your shoulder blades. When you exhale, deflating the chest, the middle back goes back to the floor. When you deflate the abdomen, the lower back goes back to the floor. And finally, when you deflate the pelvis goes back to the floor. And the pressure of your feet is released. Haz una y otra vez haciendo este movimiento como de primer cancueo en esta postura. You do over and over again this movement like in the first cancueo pattern in this posture. Percibe esa ola que se genera en cuanto a las sensaciones del apoyo de tu espalda sobre el suelo. Perceive the wave that is generated on the floor through the perception of your back and its supports. Muy bien, la próxima vez que se apoye la pelvis, paras. Next time you support the pelvis on the floor, stop. Observa tus sensaciones. Observe your sensations. Ahora te vas a imaginar como un tubo entre la cadera derecha y el hombro izquierdo. Now you're going to imagine like a pipe between the right hip and the left shoulder, haciendo una diagonal por tu tronco, making a diagonal through your trunk. Vas a transportar ahora la sensación de la respiración yógica a ese tubo. Now you're going to translate the sensation, the yogic breathing, to that pipe. Inhala inflando la cadera derecha, el abdomen bajo derecho, el abdomen alto izquierdo, el pecho izquierdo, el hombro izquierdo. Desinflas hombro izquierdo, pecho izquierdo, abdomen alto izquierdo, abdomen bajo derecho, cadera derecha. So inhale, inflating the right hip, the right side of the lower abdomen, the left upper abdomen, the left chest, left shoulder. Exhale, deflating left shoulder, left chest, upper left abdomen, right lower abdomen, right hip. Una y otra vez, over and over again. Inhalando de la cadera derecha al hombro izquierdo, exhalando del hombro izquierdo a la cadera derecha. Inhaling from the right hip to the left shoulder, exhaling from the left shoulder to the right hip.
Síguelo haciendo, pero vas a empezar a traer el movimiento del cuerpo. Keep doing it, but you're going to start to bring the movement of the body. De tal forma que al inhalar desde la cadera derecha vas a ir levantando un poco la cadera derecha del suelo, dejando que el peso vaya cada vez más precisamente hacia el hombro izquierdo. So when you inhale, you're going to press the right foot against the floor, lifting the right hip from the floor, letting the weight go each time more towards the left shoulder. Y al exhalar, vas bajando del hombro izquierdo a apoyar la cadera derecha, pero vas a dejar que el hombro izquierdo se levante un poco del suelo, clarificando la presión de la cadera derecha. And when you exhale, you start to to exhale from the left shoulder towards the right hip, bringing the right hip closer and closer to the floor. But at the same time, you separate a little bit the left shoulder from the floor, clarifying the support of your right hip. Así vas y vienes como haciendo una especie de balanceo en esta diagonal. Like this, you come and go, making like a kind of swinging or rocking in this diagonal. Siente los cambios del apoyo del cuerpo sobre la tierra. Feel the changes of the support of the body against the earth. Y para. Stop. Alarga las piernas, lengthen your legs y tómate una pausa. Take a pause. Observa tus sensaciones. Observe your sensations. Si sientes que te vas a dormir es totalmente normal. If you feel that you're falling asleep, that is completely normal. Pero debido a que estamos en una práctica, no te voy a dejar dormir. But since we're in a practice, I'm not going to allow you to fall asleep. Entonces, si te quieres dormir, ya sabes, abres los ojos, te distraes un poco con el afuera, con el estímulo visual y cuando puedas volver a cerrar los ojos, los cierras. De lo contrario, sigues la práctica con los ojos abiertos. So if you feel that you're falling asleep, you're going to open your eyes and get distracted with the outside, with the visual stimuli. And whenever you feel that you can, again, close your eyes, you do it. If not, you continue the practice with your eyes open. Y bueno, si finalmente te duermes, pues te duermes, no pasa nada. And well, if you finally fall asleep, well, you fall asleep, nothing happens. Observa tus sensaciones. Observe your sensations. ¿Qué tanto se entrega tu cuerpo al suelo ahora? How much can you let go your body to the floor now? Confiando plenamente en el apoyo de tu cuerpo sobre la tierra. Trusting completely the support of your body against the floor. Encarna tu cuerpo. Embody your body. Valga la redundancia. Flexiona las plantas de los pies y apoya las. Flexiona las rodillas y apoya las plantas de los pies sobre el suelo. Bend your knees and support the soles of your feet on the floor. Y trae a ti ahora la percepción de la otra diagonal. And bring to yourself the perception of the other diagonal. Entre la cadera izquierda y el hombro derecho. Between the left hip and the right shoulder. Te imaginas un tubo, you imagine like a pie. Respiración yógica diagonal. Yogic diagonal breathing. Inhalas inflando cadera izquierda, abdomen izquierdo, abdomen alto derecho, pecho derecho, hombro derecho.
Exhalas desinflando hombro derecho, pecho derecho, abdomen alto derecho, abdomen bajo izquierdo, cadera izquierda. So you inhale, inflating the left hip, the left lower abdomen, the right upper abdomen, the right chest, the right shoulder. Then you deflate first right shoulder, right chest, right upper abdomen, left lower abdomen, left hip. Una y otra vez. Over and over again. Tratando de clarificar lo que más puedas esa diagonal, con la mayor precisión que puedas. Trying to clarify this diagonal with the most precision you can. De tal forma que de manera muy sutil puedas sentir el movimiento en ola a partir de la referencia del apoyo del cuerpo sobre el suelo, until you can feel the subtle perception of this wave-like movement through the perception of the support of your body on the floor. Tómate el tiempo de coordinar esto. Kechari Mudra, si te queda bien, profundo. Take the time to cultivate this, to make it more precise, to coordinate this. And all the time, Kechari Mudra, tip of your tongue in contact with the palate. Y ahora empieza poco a poco al inhalar a levantar la cadera izquierda y a llevar el peso hacia el hombro derecho en esa diagonal. Little by little, start to press the left foot on the floor and lift the left hip, bringing the weight towards the right shoulder. Exhalas, dejando que el peso vaya de vuelta hacia la cadera izquierda para apoyarla y levantas un poco el hombro derecho. Exhale, bringing the weight towards the left hip so you can support it again in the floor. And at the same time, at the end of the exhalation, nearly the end of the exhalation, you lift the right shoulder. Haciendo como ese balanceo, making like that rocking. Permítete coordinar esto. Allow yourself to coordinate this. El día de hoy la clase es muy sutil, muy meditativa. Los que han venido siguiendo las clases conmigo me van a agradecer porque las últimas estaban bien movidas. Pero precisamente esa es la magia del IKY Yoga. Cada clase es diferente, permitiéndote explorar de manera integral todos los aspectos de tu ser. Obviamente todos tenemos preferencias, a veces nos gusta más la meditación, a veces más el ejercicio físico, pero finalmente la vida va a demandar de nosotros una integralidad, que podamos transitar cada uno de estos aspectos de manera integral y además agradable. Muy bien. Para allá. Stop that. Alarga las piernas. Lengthen your legs. Observa tus sensaciones. Observe your sensations.
¿Qué llama de ti tu atención en este momento? What calls your attention of yourself right now? ¿Tu mente tiende a irse? Does your mind has the tendency to let go, to leave? Podrías permanecer en un estado de neutralidad y observación, pero aquí, would you be able to stay in a state of neutral observation, but here? Nuevamente flexiona las rodillas y apoya las plantas de los pies en el suelo. Again, bend your knees and support the soles of your feet on the floor. Vuelve a traer a ti la percepción de la diagonal entre la cadera derecha y el hombro izquierdo. Bring again to yourself the perception of the right hip and the left shoulder. Of the right hip and the left shoulder. Solo que ahora, al inhalar, vas a sentir que apoyas con mayor claridad el hombro izquierdo y la cadera derecha, es decir, que se presionan un poquito contra el suelo. Only that now, when you inhale, you're going to feel that you support even more the right hip and the left shoulder against the floor, so pressing them a bit against the floor. Al exhalar, vas a tratar de juntar esa diagonal levantando la cadera derecha y el hombro izquierdo. When you exhale, you're going to try to join that diagonal, lifting the left shoulder and lifting the right hip from the floor. Al inhalar, presionas hombro izquierdo y cadera derecha contra el suelo. Al exhalar, levantas el hombro izquierdo y la cadera derecha del suelo. When you inhale, you press the left shoulder and the right hip against the floor. When you exhale, you lift the left shoulder and the right hip from the floor. Una y otra vez. Over and over again. Observa qué pasa a nivel de tu espalda. Observe what happens at the level of your back. Entonces el día de hoy es un día de aire. Today is an air element day. Pero está en un número 6 que representa el cuerpo físico, el mundo material. But it is on a number 6 that represents the material world, the physical body. Entonces estás utilizando la respiración para conocer aún con mayor profundidad tu cuerpo físico. So you're using the breathing in order to allow yourself to get to know in depth your physical body. Entonces date cuenta de que cuando alguna zona del cuerpo se presiona más contra el suelo, necesariamente otra zona del cuerpo se levanta. Notice that when a part of your body presses more against the floor, another part of the body lifts. O también lo podrías ver en el sentido de que para poder levantar una zona del cuerpo, otra se tiene que presionar más contra la tierra. Or you could also see it as if to want to lift one part of your body from the floor, another part of your body has to go more towards the earth. Para, stop, y de una vez cambia a la otra diagonal. And right away change to the other diagonal. Ahora al inhalar presionas hombro derecho y cadera izquierda. Now when you inhale you press the right shoulder and the left hip. Cuando exhalas levantas hombro derecho y cadera izquierda del suelo. When you exhale you lift the left hip and the right shoulder from the floor. Todo esto es muy leve. Everything is very light. Muy sutil. Very subtle. No estás haciendo ningún esfuerzo aparte del estrictamente necesario. You're not making any effort apart from the strictly necessary.
Muy bien, y ahora podrías empezar a alternar las diagonales. And now could you start to alternate the diagonals? Al inhalar, presionas una vez, cadera izquierda, hombro derecho. When you inhale, you press once the left hip and the right shoulder. Al exhalar, se levanta hombro derecho, cadera izquierda. When you exhale, you lift the right shoulder and the left hip. Luego, al inhalar, presionas cadera izquierda, cadera derecha, hombro izquierdo. Then, when you inhale, you press the right hip and the left shoulder. Cuando exhalas, levantas cadera derecha, hombro izquierdo. When you exhale, you lift the left shoulder and the right hip. Y luego la otra diagonal, and then the other diagonal. Tómate el tiempo de coordinar esto. Allow yourself to take the time to coordinate this. Para, stop. Y ahora solamente vas a trabajar en el levantar las diagonales. Now you're going to work only on lifting the diagonals. Inhalas con todo el tronco apoyado en el suelo. You inhale with all your trunk supported on the floor. Exhalas levantando una diagonal, cadera izquierda, hombro derecho. Inhalas volviendo al centro. Exhalas levantando cadera derecha, hombro izquierdo. So now you're going to alternate only lifting the diagonal. So you inhale and the body's laying on the floor. When you exhale, you lift the right shoulder and the left hip from the floor. Inhaling, you bring them back down to the floor. With the next exhalation, you lift the left shoulder and the right hip from the floor. Over and over again, una y otra vez. Muy bien, y ya para. Stop. Alarga las piernas, lengthen your legs, descansa, rest. Observa tus sensaciones. Observe your sensations. Y suavemente ruédate de lado para venir a acostarte boca abajo. Softly turn to your side to lay down on your back. On your front. Organiza la postura ahí para que puedas estar de manera cómoda. Organize the posture there so you can be comfortable. Dirige la atención al apoyo de la parte frontal de tu cuerpo sobre la tierra. Direct your attention to the support of the front side of your body into the earth. Mientras respiras de manera natural, nota la referencia que te da el suelo sobre la parte frontal del cuerpo. While you breathe naturally, notice the reference that the floor gives you, that the breathing gives you about the support of the front side of your body. Por ahora estás respirando de manera natural. For now, you're breathing naturally. Nota la sensación de inflado y desinflado del abdomen y el pecho.
Notice the sensation of inflating and deflating the chest and abdomen. Siente entonces en tu espalda la sensación de inflado y desinflado ahora que está expuesta al aire, al espacio. Now notice the sensation of your back of inflation and deflation now that it is exposed into the space. Ahora vas a empezar a realizar la respiración yógica posterior. Now you're going to start performing the yogic breathing on your back. Inhala inflando el hueso sacro o la pelvis en su parte posterior. Luego la zona lumbar, la espalda media y la espalda alta. Exhalas desinflando espalda alta, espalda media, zona lumbar, pelvis. So now you're going to inhale, inflating first the back side of your pelvis, then the lower back, then the middle back, finally the upper back. Exhale, deflating upper back, middle back, lower back. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio contradictorio en cuanto a lo que hemos venido aprendiendo al respecto de las extensiones. Bueno, sí y no. So today we're going to do an exercise that could seem contradictory to what we have learned about the extensions here in the school. Pero por ahora enfócate en esa respiración. But for now, focus on that breathing. Todavía no, not yet. Muy bien. Dirige los brazos a los lados de la cabeza. Direct your arms to the sides of your head. Y apoya el mentón en el suelo. Support your chin on the floor. Nuevamente empieza a realizar la respiración que has venido conectando. Again, connect with the breathing that you have been doing. Respiración yógica posterior. Yogic posterior breathing. Inhalas inflando lado posterior de la pelvis, zona lumbar, espalda media, espalda alta. Inhale, inflating backside of the pelvis, lower back, middle back, upper back. Pero al exhalar, but when you exhale, apenas desinflas la espalda media, sientes que eso hace que se levante un poco el pecho y la cabeza del suelo. Perdón, apenas desinflas la espalda alta, se separa un poco el pecho y la cabeza del suelo. Desinflas la espalda media y se sigue separando aún más el tronco del suelo. Cuando terminas de desinflar la zona lumbar y la pelvis, esta se presiona más contra la tierra y te has levantado. Al inhalar, inflando por la parte posterior, vuelves a bajar el tronco del suelo. So now, when you inhale, when you exhale, deflating the upper back, you start to lift a little bit the head and the chest from the floor. You deflate the middle back and you keep lifting a little bit your trunk from the floor until you deflate completely the lower back and the back side of the pelvis, lifting in a Saral Bhujangasana, Sphinx posture, kind of, más o menos es esfinge por la posición de las piernas, de los brazos. And when you exhale, inflating the pelvis, lower back, you start to go back down to the floor, inflating the middle back, and then inflating the upper back until you support your chin again on the floor.
Trata de coordinarlo así, try to coordinate it like this. Y al principio te dije que era contradictorio porque usualmente inhalamos para ir a las Bhujangasanas. And at the beginning, I told you this was going to be contradictory because usually we inhale to go to the Bhujangasanas. Pero como estás haciendo esto desde un ejercicio consciente de activar los músculos extensores, también es muy beneficioso para la coordinación muscular en tu cerebro. But since we're doing this from an aware coordination of the extensor muscles, the muscles of your back, this is going to be very beneficial for the muscular coordination in your brain. Kechari Mudra y si es cómodo para ti, Ujjayi Pranayama, respiración sonora. All the time Kechari Mudra, and if it is comfortable for you, Ujjayi Pranayama, the sound breathing. Todo el cuerpo está profundamente relajado y suelto. Es más como si el movimiento estuviese sucediendo desde tu mente, más que en el cuerpo físico, pero obvio se ve reflejado en el cuerpo físico. Your body is completely released and it is more as if the movement was happening in your mind, but obviously it is being reflected on your physical body. La próxima vez que exhales, apoya un lado de tu rostro en el suelo y descansas de nuevo en Advasana. Perdón, la próxima vez que inhales. Next time you inhale, support one side of your face on the floor and rest in Advasana again. Observa ahí tus sensaciones. Observe there your sensations. Muy bien. Levanta un poco la cabeza y apoya una mano sobre la otra para apoyar la frente sobre el dorso de la mano que queda arriba. Lift a little bit your head and support one hand on the floor and the other one on top to support your forehead on the back of the hand that is on top. Separa un poquito las piernas y flexiona las rodillas para llevar las plantas de los pies hacia el cielo. Separate a little bit your legs and bring the soles of your feet to point towards the ceiling. Frente sobre tus manos, the forehead on your hands. Inhala presionando la rodilla derecha contra el suelo, levantando la cadera derecha del suelo. Exhala soltando la presión y dejando que la cadera derecha baje de vuelta al suelo. Alternas. Inhalas, presionas rodilla izquierda contra el suelo y levantas cadera izquierda del suelo. Exhalas y dejas que la cadera izquierda vuelva al suelo. Inhale, pressing the right knee against the floor, lifting the right hip from the floor. Exhale, letting the right side of your pelvis go back to the floor, releasing the pressure of the right knee. And then you alternate. You press the left knee against the floor, inhaling, lifting the left side of the pelvis. Exhale, releasing the pressure of the left knee and supporting the left side of the pelvis. Vas y vienes, alternando la presión de las rodillas. You come and go, alternating the pressure of your knees.
A medida que inhalas presionando la rodilla, the measure you inhale pressing the knee, siente cómo la diagonal va subiendo hacia el hombro opuesto. Feel how the diagonal starts to go up towards the opposite shoulder. Empieza a hacer las diagonales entre la rodilla y el hombro o incluso el codo del lado opuesto. Start to draw those diagonals from the knee towards the opposite shoulder or even the opposite elbow. Cuando inhalas, la inhalación empieza en la rodilla y termina en el hombro o en el codo opuesto. Cuando exhalas, se devuelve hasta soltar la presión de la rodilla. When you inhale, the inhalation goes from the knee up to the shoulder or the elbow. When you exhale, it returns back to the knee to release the pressure of the knee from the floor. Y para. Stop. Alarga las piernas, apoya un lado del rostro en el suelo y descansa. Lengthen the legs, support one side of your face on the floor. Put the arms as you want and rest. Los brazos pueden quedar como quieras. Simplemente observa tus sensaciones. Simply observe your sensations. Muy bien. Vuelve a traer los brazos a los lados de la cabeza. Apoya el mentón en el suelo. Bring again the arms to the side of your head. Support again your chin on the floor. Nuevamente vas a ir a Bhujangasana, pero esta vez con la inhalación por la parte frontal del cuerpo. Again, you're going to go back to Bhujangasana, but this time with the inhalation from the front side of your body. Nuevamente, respiración yógica completa. Again, complete yogic breathing. Inhalas inflando la pelvis, presionando el hueso púbico contra el suelo, luego inflas abdomen bajo, presionándolo contra el suelo, luego abdomen alto, ahí ya se empieza a levantar el pecho y a levantar la cabeza, llenando el pecho, los hombros, exhalas desinflando hombros, pecho, abdomen alto, abdomen medio, la pelvis y ahí ya se apoya de nuevo la cabeza en el suelo. So then when you inhale, you start to press the pubic bone, perdón, la cabeza se empieza a levantar desde que presionas el hueso púbico contra el suelo. So then when you inhale, you start to press the pubic bone against the floor, the head lifts a little bit, then you press the lower abdomen, the upper abdomen against the floor, lifting your chest even more. Exhale, deflating the upper trunk, then the middle trunk, deflating the lower abdomen. And once you have released the pelvis, the air from the pelvis, the pressure from the pelvis, the chin goes back down to the floor. Una y otra vez, over and over again. Pero recuerda que es más bien la sensación de la respiración y esa coordinación en tu mente la que hacen que el cuerpo se mueva, no es tanto desde el cuerpo físico. But remember that it is from the coordination of this breathing and the mental coordination of this breathing that you're moving the body. It is not directly from the body itself. Entonces el cuerpo se siente liviano, ligero. So the body feels very light.
La próxima vez que exhales, paras. Next time you exhale, stop. Levantas los codos presionando las manos, levantas la pelvis para llevarla hacia los talones. You should lift the elbows, you press your hands against the floor to bring the pelvis towards your heels. Y ahí te desenrollas en un kukulkan. There you unroll in a kukulkan, open the arms to the sides to join the palms above your head. Exhaling, bring down the hands in front of your chest. Exhalando, bajas las manos frente al pecho. Separa las rodillas, separate your knees. Entrelaza los dedos de las manos y ve a palmera. Interlace your fingers and go to palm tree, levantando la pelvis, lifting the pelvis. Por ahora, palmera en tracción. For now, traction during the palm tree. La coronilla se va hacia el cielo, la pelvis hacia las piernas. The crown goes to the sky and the pelvis to your legs. Con la próxima inhalación, extiendes la palmera, Antar Kumbhaka, Mulbandha. With the next inhalation, you extend the palm tree, pelvis goes forwards, open the chest, lift your head, hold the air in, and squeeze the perineum on your pelvic floor. Exhalando, sueltas el perineo y vuelves a palmera en tracción. Release the perineum, go back to palm tree in attraction. Y ya metes un pie para meter luego el otro y sentarte de nuevo en postura de meditación. You put one foot in and then the other to go to meditation or however it feels comfortable. Organiza tu postura de meditación. Organize your meditation posture. Me pasé un poquito del tiempo, pero bueno, me emocioné. Mudra with your hands. Observa ahora tu postura. Observe now your posture. ¿Cómo está tu cuerpo físico? How is your physical body? Vamos a realizar kapalbhatis tántricos. Yo te digo cuándo parar, entonces tú simplemente los haces tantas veces como te sea posible mientras yo te digo cuándo parar. We're going to perform tantric kapalbhatis and I'm going to tell you when to stop. So you just simply repeat it over and over again until I tell you to stop. The tantric kapalbhatis is exhalation. During the exhalation you squeeze the abdomen over and over again, like separating the exhalation many times. Entonces vamos a hacerlo. We're going to do it. Inhale, exhale, squeezing the abdomen over and over again. Entonces en español te lo cuento, pues aunque ya lo conoces y ya has venido haciendo las clases. Inhalas expandiendo el abdomen, exhalas contrayendo el abdomen una y otra vez, como entrecortando la exhalación. Si te salen mocos, precisamente esa es la idea. Si consigues papel higiénico, pues te puedes limpiar. Y si no, pues usas tu camiseta. If you have snows that come out, that's precisely the idea of this pranayama. So if you have toilet paper, well, you can use it. And if not, you use your shirt. No pasa nada. Nothing happens. Síguelo haciendo, pero visualiza tu cerebro. Keep doing it, but visualize your brain while you do it. Con cada exhalación visualizas tu cerebro radiante, brillando. With each exhalation, visualize your brain shining bright. Sintiendo claridad de espejo. Feeling clarity, feeling openness. Con la próxima inhalación retienes el aliento, Antar Kumbhaka. With the next inhalation, hold the breath in, Antar Kumbhaka. Mulbandha. Squeeze the perineum.
Suelta la contracción del perineo, exhalando en expansión desde el cerebro. Release the contraction of the perineum, exhaling with the expansion of the brain. Observa tus sensaciones. Observe your sensations. Vamos a realizar la repetición de las vocales a lo largo del tronco. We're going to perform the repetition of the vowels all along the trunk. Dirige toda tu atención a la pelvis, al piso pélvico. Direct all your attention to your pelvis and the pelvic floor, como dibujando un anillo que compone, o una cintura, un cinturón que compone tu pelvis, tu parte más baja del tronco. Like drawing a ring or a waist that makes up for the lowest part of your trunk. Prepárate para pronunciar la vocal O en el tono más grave que puedas generar, sintiendo que vibra en esa zona. Prepare yourself to pronounce the vowel O in the lowest tone that you can perform, feeling that it makes all this waist vibrate, all this belt around the pelvis and the pelvic floor. Prepárate, prepare yourself. Inhala, inhale. Quédate observando tus sensaciones. Stay there observing your sensations. Sube un poco más a tu atención al cinturón abdominal. Now bring your attention a little bit higher to your abdominal belt, que compone pues tu abdomen bajo, tu abdomen alto, obviamente el ombligo, el abdomen a los lados y toda la zona lumbar. That is made up of your lower abdomen, your upper abdomen, obviously of your navel, the sides of your abdomen and all your lower back. Y ahí vas a vibrar la vocal U en un tono un poco menos grave, pero sigue siendo grave. And you're going to vibrate there the vowel U in a low pitch that is still a low pitch, but not as low as the O, but it is still a low pitch. Prepárate, prepare yourself. Inhala, inhale. Observa tus sensaciones, observe your sensations. Y ahora percibe tu cinturón pectoral y escapular al tiempo. Now perceive the pectoral and scapular belt. Es decir, ahora un anillo que compone toda la parte alta del tronco entre el esternón, la base del esternón y la base del cuello. A belt or a ring that is made up of all the upper part of your trunk between the sternum bone, the breastbone, and the base of your neck. It includes then shoulders, shoulder blades, incluye entonces hombros, omóplatos, and ribs y las costillas. Prepárate para vibrar ahí la vocal A en un tono que no es ni muy grave ni muy agudo. Prepare there to vibrate the vowel A in a pitch that is nor low nor high, a middle pitch. Prepárate, prepare yourself. Inhala, inhale.
Observa tus sensaciones. Observe your sensations. Prepárate ahora para sentir un cuarto anillo entre la base del cuello y la altura de tus ojos. Prepare to feel the fourth ring between the base of your neck and the height of your eyes. Entre los ojos y el cuello, between your eyes and the neck, vas a vibrar la vocal E en un tono agudo, pero no el más agudo que puedas generar. You're going to vibrate the vowel A in a high pitch, but not the highest pitch you can make. Prepárate, prepare yourself. Inhale, inhale. Observa tus sensaciones, observe your sensations. Y por último, dirige tu atención al espacio que ocupa tu cerebro y a todo tu cuero cabelludo. And at last, direct your attention to the space that your brain occupies and all your scalp, incluyendo también tu pelo, including also your hair, tu cabello, perdón. Prepárate para vibrar la vocal I en el tono más agudo que puedas generar. Prepare yourself to vibrate the vowel E in the highest pitch you can perform. Prepárate, prepare yourself. Inhale, inhale. Observa tus sensaciones. Observe your sensations. Y déjate ir en ellas. And let yourself go on them. Vuelve a tu cuerpo físico. Go back to your physical body. Con la próxima exhalación, sueltas la postura y juntas las palmas frente al pecho. With the next exhalation, release the posture and join the palms in front of your chest. Mantram Om Shanti Shanti hacia toda la humanidad. Om Shanti Mantram to all humankind, incluyéndote obviamente, including yourself obviously. Como parte de este deseo para la expansión en claridad, libertad y dicha. As this wish for the expansion in clarity, freedom, and bliss. Prepárate, prepare yourself. Inhale, inhale. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Hari Om Tat Sat. La clase ha terminado. Muchas gracias por participar. Nos vemos en la próxima clase.